Columnas políticas del miércoles 22 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Es curioso cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ferviente enamorado del pasado nacional, excepto, claro, cuando le estorba para sus proyectos personales. Y eso es lo que está pasando con el Tren Maya y el descubrimiento de vestigios por donde pasaría el polémico tramo 5. En el gobierno federal estaban muy seguros de que antes de julio tendrían las autorizaciones ambientales para avanzar en la construcción. Sin embargo, resulta que aquellas tierras están llenas de vestigios mayas, los cuales se han convertido en todo un dolor de cabeza, pues no pueden ser ignorados y destruidos así como así. El presidente tiene tanta prisa por cortar el listón que ya dijo que irá cada 15 días a supervisar el avance de las obras. De ahí que los estudios de arqueólogos y especialistas están siendo sometidos a la presión de los tiempos políticos. Se les olvida que no por mucho madrugar se inaugura más temprano. Por cierto que el Tren Maya provocó el milagro de que el secretario morenista de Gobernación operara políticamente en favor de un gobernador panista. Y es que ahora que anduvo en Yucatán, Adán Augusto López instruyó a los diputados estatales de Morena para que apoyaran a Mauricio Vila. Pero claro, no fue mera cortesía política. El propósito fue conseguir una ampliación presupuestal para un sistema de transporte local estratégico para apoyar al Tren Maya. Enorme consternación nacional e internacional causó el asesinato de los dos misioneros jesuitas que tenían años trabajando en la Sierra Tarahumara, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como el reconocido guía de turistas Pedro Palma. La indignación obedece a que cada día es más evidente que la violencia en México está desbordada y no respeta a personas inocentes que, como en el caso de los sacerdotes, dedicaron sus vidas en favor de los más pobres. En los 3 años y medio que van del sexenio, los homicidios dolosos ascienden oficialmente a 121,655, con los que, ojo, se rebasaron los 120,463 que hubo en toda la administración de Felipe Calderón, esa que tanto critica Andrés Manuel López Obrador. Con la violencia avanza la ingobernabilidad. Y el que nomás no mete gol en política es el gobernador Cuauhtémoc Blanco. El morelense andaba muy ufano diciendo que ya había seleccionado el nombre de su sucesor en la gubernatura. Sin embargo, le sacaron la tarjeta amarilla desde Palacio Nacional para amonestarlo y advertirle que no será él quien decida su relevo. Pero no sean mal pensados, no es que vaya a haber dedazo presidencial, no. Lo que va a haber es una encuesta para disimular dicho dedazo. Confidencial del Financiero. El fantasma de la división recorre el partido del presidente. Ha surgido al interior una especie de cruzada para bloquear a los enemigos de Morena y desenmascarar a quienes utilizan a Morena como trampolín político para acceder a puestos de poder. Quienes enarbolan esta bandera, entre los que se encuentra el senador por Zacatecas José Narro Céspedes, dicen que apoyarán al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras la excarcelación de José Manuel del Río Virgen, y que es momento de cerrar el paso a intereses personales o de grupo que buscan sobreponerse al gran proyecto de nación. Estas palabras llevan una clara dedicatoria al líder de la bancada guinda en el Senado, Ricardo Monreal, quien ya debe estar registrando estas voces en su contra. Y hablando del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y suspirante presidencial, este de plano ya pintó su raya respecto de la estrategia de abrazos y no balazos. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad, en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo.
Así lo dijo Ricardo Monreal y puso en claro que dicha discusión debe ser sin tabúes y sin ideologías. La Fiscalía Capitalina reabrió ayer el caso de Digna Ochoa para investigar las graves deficiencias, omisiones e irregularidades que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cometieron en el marco de la investigación que hizo el gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno sobre la muerte de la defensora de derechos humanos en el 2001. La reapertura no es una decisión de la administración de Sheinbaum, sino acatamiento a una sentencia de la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar la instancia que encabeza Ernestina Godoy? Y con eso de que al presidente casi no le gusta ver sus puestos intereses aviesos que buscan perjudicar su proyecto transformador, ahora salió con que los conservadores, como están viendo, aseguró sin dar detalles, que están fallando los amparos interpuestos contra el tramo 5 del Tren Maya y los jueces nos están dando la razón, ya lanzaron una nueva campaña. Ahora, dice López Obrador, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Lo cierto es que Diego Prieto, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anticipó que ante los vestigios hallados, pues se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste. Y ya a casi 4 años del inicio de su gobierno, el compromiso de AMLO de sacar de la CDMX las sedes de las secretarías federales sigue más que lejos de cumplirse. Ayer, el titular de Salud, Jorge Alcocer, justificó que la mudanza de las oficinas a Guerrero se realiza por etapas y con absoluto respeto a las condiciones laborales, aunque dio esperanzas. Antes de que finalice este gobierno, se habrá estabilizado a la población que ahí va a estar viviendo. Pero eso sí, de su oficina, nada prometió todavía. Bajo reserva de El Universal, dentro de un chat privado de WhatsApp denominado Mexicanos por la 4T, y en el que participan varios morenistas, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y el secretario de comunicación del partido, Diego Hernández, dan claras muestras de la operación a favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En el chat, según nos hacen ver, doña Citlali postea stickers con la imagen de Sheinbaum y la leyenda #esclaudia, mientras que don Diego usa uno con la imagen de la jefa de gobierno con el puño en alto. Así, con este tipo de prácticas de miembros de la dirigencia nacional de Morena, nos comentan otros morenistas, el suelo no se está viendo muy parejo que digamos. Pregunta: ¿alguna amenaza penderá sobre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? La pregunta surge luego de que el mandatario estatal llegó a Palacio Nacional con escolta y una camioneta blindada que no la tiene ni AMLO. En ese mismo recinto, durante las mañaneras, se ha dicho que la Ciudad de México es una de las capitales más seguras del mundo, pero al parecer a don Cuitláhuac no le gusta correr riesgos. Y ya entrados en temas de seguridad, al bajar de su camioneta el gobernador dijo que solo respondería preguntas si los reporteros se ubicaban detrás de las vallas metálicas que desde hace 2 años rodean el palacio. Trascendió de Milenio Diario. Una de las más avanzadas discípulas de Kate Raniere es la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, de quien consta en un video que ponía a consideración del gurú explotador de mujeres encarcelado y sentenciado en Estados Unidos sus estrategias para combatir el crimen en Escobedo, en Nuevo León, material visual que por lo demás la bajó de su carrera hacia la gubernatura por Morena cuando lideraba las encuestas. Habrá que suponer que ahora platicará del tema que le asignaron con Rosa Isela Rodríguez. Y después de la liberación de José Manuel del Río Virgen del penal de Pacho Viejo, donde estaba recluido sin pruebas por un homicidio, ayer el senador Dante Delgado puso sobre la mesa
otro caso con ecos similares, el de Yoli García Álvarez, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, quien con padecimientos severos de corazón lleva más de 2 años presa sin sentencia por un asunto que no amerita prisión preventiva y es señalado más como otra venganza política del gobernador Cuitláhuac García. Estas fueron las columnas políticas de hoy.